me something, it might just take the pain away. Ay, puedo. Negro. Amigo, ¿dónde está la tapa del váter? Ajá, La tapa del váter, ¿dónde está? ahí justo las cosas abajo. Ahí también. Sí, igual sí yo. Sí, ¿Cuánto cuesta? Voy a mirar solo. ¿Cuánto es? 12,95. Oh. ¿Ha subido también el precio? ¿O es la No, misma? ¿es grande o pequeñas? Primero sabe Son tamaño. pequeños. Pequeñas solo esto. Así. ¿Cuánto cuesta? 12,95. Ya no hay más barato. Sí, ya son baratos. Pues de momento no. No tengo budget. Primero la pistola porque está roto ya mi pistola. La ha tirado ya. Con tarjeta. Vale, 6,95. Ok. ¿Qué pasa? ¿Eh? Es que estoy haciendo YouTube. Por eso estoy haciendo vídeo. Para que tengo que cargar esta noche. Pero no te estoy poniendo en la cara, ¿eh? Solo los materiales. Porque tengo que contar. Mira, yo he comprado este pistola de esto. Que no tengo porque él está roto. ¿Cómo estás contando? Ujú. Como el vídeo. Pues tú también puedes hacer en YouTube. ¿Ganas dinero? ¿No quieres ganar dinero? Yo no. ¿Por qué? Yo no quiero cabeza para llevar así. Pero vas a cargar y descargar. Ya lo entiendo. Diba, nakipagchismisan pa ako dyan sa aking amigo, diba? So, eto na nga ang aking mga pinamili, guys. Yung pistola na aking ginagamit kasi yung sa amin ay nasira na. Kaya yun. Yung aming glue gun, guys. Kaya yun. Kaya bumili ako ng bago kasi marami akong ginagamitan ng mga anik-anik. Kaya bumili ako ng bagong glue gun sa aming bahay na maganda. Diba? Yun. So, alam nyo naman ako, nakipagchismisan. Kuryoso lang ako, guys, kasi nga, yung kapatid niya na babae ay nung isang araw, nandito pa lang sa tindahan niya, kaya nagkausap kaming dalawa, alam nyo naman.
Dahil chismosang palaka ako, tinanong ko, sabi ko, asa na yung kapatid mo? Umalis na daw, pumunta na sa kanilang probinsya kasi doon din, may tindahan din yung isang kapatid niya doon. Kaya yun. Mga Chinese sila guys, ito. Kaya suki na kami nila, kaya dito kasi magmula pa nung matagal na kami dito namimili. Bata pa si Jade. Talagang yung tiya niya ang unang nakapwesto doon, nagtitinda. So, yan lang ang aking anik-anik na konti. Tingnan nyo naman ang aming baryo. Super, super ganda, 'di ba? Lalo na pag naiilawan. Kaya yon, ipapasyal ko muna kayo sa aming baryo, 'di ba? Na napakaganda. So guys, hanggang dito na lang po ang aking video, and please, kung nagustuhan nyo naman, please like and subscribe. At thank you din sa aking mga silent viewers. Kaya yun guys, salamat ulit sa panonood. And please ring the bells. Okay, ingat po kayo lagi and God bless po. At syempre, kapag lalabas ng bahay, huwag niyong iiwan sa loob ng bahay si Mr. at si Miss Pasensya para buhay ay laging masaya. Diba? Pagbalik ninyo sa inyong bahay ay buo pa rin ang pagkatao ninyo. So guys, ingat po kayo lagi. At laging magdasal kapag lalabas ng bahay at laging magpasalamat sa Panginoong Jesucristo sa lahat ng biyayang natatanggap natin. 'Di ba? So guys, hanggang dito na lang po ang aking video. Bye-bye. Está cambiando el tiempo que hace frío, hace fresquito. Hola. Ellos se casan antes, pero allí no hacen ceremonia.